Hola, ¿qué tal, chavales? Bueno, vamos a ir un paso más con este programa. Vamos a ir un paso más. Bueno, como hemos visto en tutoriales anteriores, lo que nosotros en el programa lo que tenemos es, si pinchamos aquí en Banco de Precios, lo que tenemos es una base de precios. Nosotros partimos de una base ejemplo unifamiliar que ponemos aquí. Esto es nuestra base de datos. Y en esta base de datos puede ser nuestra. Esta base de datos puede ser una tipo nuestra que nos valga como esquema para medir nuestros proyectos. Puede ser una base general, no tan grande, por ejemplo, como una base de datos de Guadalajara o Madrid, o de cualquier provincia que tengamos, tan completa, sino una base de datos donde nosotros, por la general, tenemos una serie de calidades dentro de unos capítulos y dentro de esos capítulos lo que solemos hacer siempre es poner ahí más unidades. Bien, ¿por qué digo esto? Bueno, porque si nosotros nos creamos una base de datos donde podemos incluir o no poner partidas o quitar partidas, o sea, arreglar esa base de datos, lo que podemos hacer es componer un proyecto. Fijaos, si yo lo que hago, por ejemplo, es partir de cero, ¿eh? Una base de datos general y quiero crear unas mediciones de un proyecto, lo que haría sería lo siguiente. Aprovechando todo esto que hemos visto en todo esto que hemos visto en los tutoriales anteriores. Fijaos, parto de una base de datos mía, ¿no? Que yo pongo aquí base ejemplo unifamiliar. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es partir de nuestra base de datos. He puesto base ejemplo unifamiliar, vale, ¿no? Podría haber puesto simplemente, bueno, haber cambiado el nombre en principio, haber puesto Memphis MTTS, ¿no? Pero bueno, ese va a ser nuestro nombre. Una vez que nosotros introduzcamos aquí la base, esa base nos va a servir para medir. Bien, visto esto, salimos de aquí. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo que tenemos que crear es un proyecto nuevo. Vamos a suponer que vamos a crear un proyecto nuevo. De este proyecto que teníamos aquí, vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces, para crear un proyecto nuevo, lo único que tenemos que hacer es, bueno, vamos a grabar este primero y vamos a abrir uno nuevo. Nuevo proyecto. ¿Desea guardar los datos? Sí, vamos a decirle que sí. Y vamos a crear uno nuevo. Le vamos a llamar 05, una sola planta. Una sola planta. Bien, entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? Bueno, pues estamos guardando en OpenMint Quantities. Le vamos a aceptar. Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el proyecto de donde queremos copiarlo, ¿no? Nuestro proyecto va a ser este, ¿no? El proyecto que es este, Mediciones Quantities. Ahí pinchamos. Y ahora lo que vamos a enlazar es, dentro de ese nuevo proyecto que tenemos nosotros, pues lo que vamos a enlazar es el plano que tenemos, el IFC que tenemos, ¿vale? Le vamos a suponer que es ese y le damos a aceptar. Bien, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es crear un archivo nuevo que pone 05, una sola planta. Ese es nuestro archivo a medir, con un IFC, que es lo que vamos a medir, nuestros planos. En este caso, nuestros planos tenemos un proyecto IFC que es un proyecto en 3D. Vale, y ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos después de la base de datos, lo que vamos a hacer es enlazar esa base de datos con este proyecto. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues primero, en conjunto de reglas de medición, tenemos que decir que nuestro directorio con el que queremos medir es este. ¿eh? Vamos a crear uno nuevo. Podríamos crear el anterior, pero vamos a crear uno nuevo también. Pinchamos y decimos que es 0,5, una sola planta, para que sea igual. Vale, la estructura a importar del proyecto IFC, esta estructura debe ser igual que la base de datos que tenemos. Bien, nuestra base de datos, que es esta, nuestra base de datos es el proyecto que tenemos, el presupuesto en blanco que hemos hecho es esta de aquí, que es nuestra base de datos. Nuestra base de datos es la que vamos a acoplar ahora mismo. Partimos de una base
que es esa, y sobre eso lo que iremos es modificando nuestro presupuesto, añadiendo o quitando partidas para fijar el proyecto definitivo. Bien. Entonces, pinchamos aquí, este va a ser nuestra base de donde vamos a coger las reglas de medición. Bueno, vale, bien, ya tenemos una parte. Vamos a darle a salir de aquí y vamos a ir a presupuesto. En esta fase de presupuesto también debemos importar el proyecto BC3. Eliminaremos todos los datos, que será este, es el mismo que tenemos, nuestra base del presupuesto, ¿estamos? O sea, nuestro presupuesto en blanco. Bien, tenemos aquí y si actualizamos la medición, vamos a ver que no tenemos nada medido. Bien, no tenemos nada medido, efectivamente todo cero, todo cero. Vale. Esa es nuestra base del proyecto. Entonces, de una base nuestra, lo que hacemos es crear un presupuesto en blanco con las calidades del proyecto que vamos a medir. Esa es nuestra base de datos. Bien, entonces, para medir ahora, vamos a mecanizar esto. Bien, como previamente hemos visto, bueno, vamos aquí al criterio de medición y lo que vamos a hacer ahora son las reglas de medición. Si editamos, ¿veis? El conjunto de reglas va a ser este nuevo, ¿veis? Conjunto nuevo que vamos a hacer para nuestro proyecto nuevo. Entonces, ¿veis? Esta es la estructura de capítulos y las reglas de medición hemos dicho que las podríamos importar todas. ¿Ves? Puedo exportar, pero puedo importar. Yo todas las reglas de medición mías, de mis proyectos, las tengo aquí. Mis criterios de medición, que me pueden valer para uno o para varios proyectos. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Lo que puedo hacer es importar. Si yo importo todas estas, no las tengo que crear. Esa es la ventaja. Bueno, vamos a hacer una primero y luego vamos a hacer el resto. Imaginaos que yo lo que voy a importar primero es la albardilla. Pues pincho aquí, tengo mi albardilla y cuidado, fijaros el tema. O sea, tengo la albardilla que es el criterio de medición. Esto ya lo tenía creado. Y ahora lo importante que puede variar es este de aquí, donde pone albardilla C5. ¿Eh? ¿Qué dice? Que la albardilla, yo siempre, en los proyectos de medición, en mis proyectos, la albardilla va a estar medida en el capítulo 5. Albardilla va a estar en el capítulo 5. Y este es el código de la albardilla. Esto es fundamental, porque el criterio de medición lo que me va a hacer es buscar el código que yo quiero medir. ¿Y dónde va a estar? En el capítulo. O sea que yo siempre que en un proyecto creo una partida, en mi proyecto creo una partida, tengo que buscar siempre el mismo criterio. O sea, si yo creo una albardilla, el código de la albardilla debe ser el mismo que el que yo quiera medir para que coincida con el criterio de medición y tiene que estar en el mismo capítulo que yo digo aquí. Entonces no tendré problemas. Fijaos, si yo le doy aquí a aplicar y aceptar, y buscamos albardilla, debe estar en vigas seguramente, ¿no? Vigas aquí. ¿Veis? Automáticamente se me ha medido. No he tenido que hacer nada ni buscar nada. ¿Por qué? Justamente por eso, porque los criterios de medición, yo lo que hago es enlazar, ya no solamente el tipo que quiera medir yo, sino justamente el código de lo que yo quiero medir y el capítulo. Si damos a editar y extrapolemos esto a todo lo que queramos medir, por ejemplo, vamos a importar más. Es aquí tengo ya, en este dice, el elemento ya existe en la obra, o sea, este no tengo que copiar. Fijaos, vamos a ver esto. Marcamos todos los criterios de medición que por regla general suelen ser de un proyecto. Si hubiera alguno más, pues entonces lo tendría que crear, lo exportaría a la biblioteca
y después exportar a la biblioteca, pues lo podía recuperar en cualquier proyecto, siempre y cual fuera común. Ahora mismo tengo todos estos criterios. Si hubiese algún error en uno de ellos, me saldría aquí un error. Como no hay error, no sale. Entonces, cualquier criterio que tengo yo aquí puesto me va a coincidir con esto. Si yo lo que hago es aplicar y aceptar, todos estos criterios de medición que tengo, los tengo medidos en la obra. Todo tengo. Fijaos, voy aquí a presupuesto, actualizo la medición, actualizar el presupuesto, y automáticamente, ¿qué ha pasado aquí? Me ha medido la obra. Fijaos, todo. Todos los criterios de medición que tengo me los ha medido. Es alucinante esto. ¿Eh? Todos los criterios de medición me los ha medido. Vale. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante hemos dicho que es eso. Para mantener un criterio, si yo quiero recuperar mis conjuntos de reglas de medición y que se adapten a cualquier obra que yo haga, claro, yo tengo que poner mis listados, mis partidas, mis códigos tienen que ser los mismos igual. Una cosa es que si me dan un proyecto la cosa cambia. Si me dan un proyecto, lo que tendría yo que es estos criterios de medición, adaptarlos a la nueva obra. Pero si yo lo que hago es tener un proyecto, me lo dan, lo adapto a lo que yo quiera, busco mis nombres, mis criterios y tal, y busco mi estructura de presupuesto, que en este caso es esta, con mis códigos, pues yo podría medir muy fácil. Habrá que ver qué es lo que es mejor, o bien preparar la estructura de presupuestos que yo tenga, o bien coger la estructura de presupuestos que me den. Pero bueno, si soy el que tiene que medir y me dan unas calidades y tal, pues realmente esto lo organizo yo. Vale. Bueno, en principio esto es todo por este vídeo. El próximo será más interesante. Pues nada, espero que os haya parecido interesante este tutorial. Suscribiros al canal, dejar cualquier comentario. Hasta luego entonces.